Bueno, un saludo a todos los profes, las profes que nos vienen acompañando en nuestro curso de ayuda para el ingreso a la carrera docente. Mi nombre es Elkin Barrera, soy activista sindical de el colectivo Maestros y Maestras en Marcha. Y en el equipo de maestras y maestros en marcha hemos venido pues apostándole a este proceso de formación para que muchos de nuestros compañeros, compañeras que van a ingresar al magisterio o que quieren también una mejora salarial, ascender o que le convaliden algunos títulos, pues tengan herramientas para enfrentar ese examen, para enfrentar ese concurso que ya se viene. Recordemos que nosotros venimos realizando esta sesión cada 8 días. La última sesión que tuvimos la tuvimos precisamente hace 8 días, que fue nuestra sesión presencial. Estuvimos en la sede FECODE con Marta Alfonso del Ejecutivo de FECODE, pues revisando esa normativa, esa minucia dentro de los decretos, dentro de las normas con las cuales nos vamos a enfrentar al examen para el ingreso a la carrera docente. Nosotros enviamos por correo los decretos para su revisión, para su estudio. Asimismo, les recuerdo que la próxima sesión que tendremos la vamos a tener el día miércoles, se me va la fecha, el próximo miércoles, mejor dicho. Pues ya viene el receso de Semana Santa y vamos a pausar hasta el regreso, pues, a nuestras labores. Recordarles a todos y a todas que es necesario que se inscriban al CIMO, a la página del CIMO, que allí es donde la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues, envía la información oficial de la comisión. Porque se han presentado, muchos nos preguntan, ¿ya comenzó la venta de PIN? ¿No ha comenzado? Pues allí precisamente es donde dan todas esas pautas para el, el paso que viene, que es la compra de los derechos de inscripción, lo que nosotros llamamos el PIN. En la última sesión con Marta Alfonso, ella dio algunas especificaciones de cómo se iba a desenvolver este concurso, que al parecer van a discriminar plazas rurales, plazas urbanas, esto para que estemos atentos, todo por medio de la Comisión Nacional del Servicio Civil o de las redes de nuestra federación FECODE. Entonces, el día de hoy tendremos nuestra 10ª sesión con nuestra compañera Marlene González, que es licenciada en lenguas y magíster en docencia. Es profe también del magisterio del Luis Eduardo Mora Osejo en la loca de Usme. Entonces, profe, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Elkin, buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien y qué bueno que nos estén acompañando en esta jornada del día de hoy. Listo, profe, pues te recuerdo como la metodología es, las preguntas van a ir por el chat y la idea es que a lo último se puedan resolver estas preguntas. ¿Listo, profe? Claro que sí. Listo, profe. Entonces, todo tuyo, el escenario, profe. Muchas gracias. Bueno, me estaba comentando el profe Elkin hace un momento que tenemos compañeros maestros de diferentes áreas, de diferentes partes del país, compañeros docentes que pertenecen a la escuela en el campo de lo privado, también trabajan en colegios públicos y lo positivo de todo esto es que podemos alimentar la experiencia del día de hoy. Entonces voy a comenzar entonces haciendo una pequeña introducción a nuestra sesión de hoy. Así que comenzaré compartiendo entonces mi pantalla. Dentro de los componentes de esta prueba de ingreso
al magisterio está uno que se llama el componente de razonamiento o de aptitud verbal. Y este componente es, digamos que, en general, aquel que tiene que ver básicamente con la lengua, la manera como estamos utilizando el idioma para leer y para escribir. Entonces vamos a iniciar haciendo una pequeña diferenciación entre esos dos términos. ¿Qué significa una aptitud y qué significa el razonamiento? En este caso, ambos, razonamiento y aptitud verbal. La aptitud, tal vez ustedes reconozcan el término, tiene que ver con una capacidad potencial, aquella que necesita ser desarrollada, pero que le pertenece a cada uno de los individuos, que es propia de cada ser. El razonamiento, por su parte, es aquella aplicación que realizamos nosotros a diario y en todo momento de la lengua. Lo hacemos racionalmente y depende de esa capacidad que tenemos nosotros, de la aptitud. El razonamiento depende de la aptitud. Bien, para comenzar les voy a pedir un favor muy especial. Les voy a compartir en el chat un enlace. Vamos a hacer una pequeña evaluación, un quiz de 10 preguntas, precisamente para entrar en el término que nos reúne el día de hoy. Entonces, por favor, permítanme un segundo. Aquí en el chat les voy a compartir el enlace. Eso sí, les agradezco que se conecten de ser posible del Wi-Fi para que no tengamos problemas a la hora de realizar el ejercicio en línea. Tal vez ustedes ya conozcan esta plataforma. Les comparto acá mi pantalla. Es una plataforma educativa que estuvo ayudándonos mucho en el tiempo de pandemia. Imagino que ya algunos de ustedes la conocen y la han utilizado. Se llama Kahoot. Les pido el favor entonces de ingresar a la página kahoot.it y allí ingresen ustedes este numerito, el pin de juego. De todas maneras, lo voy a dejar acá en el chat para que ustedes puedan ingresar desde ahí, si tienen algún problema con el enlace. Pueden ingresar por kahoot.it e ingresar el número, el pin de juego, o pueden ingresar directamente por el enlace que les acabo de dejar en el chat. En el momento en el que ustedes colocan el número, el pin de juego, les pide un nombre. Así que les agradezco mucho que no utilicemos sobrenombres para que podamos hablarnos directamente. Ya tenemos a la profe Paola, a la profe Lorena, Mayra, Stephanie. Tenemos 4 participantes. Nuestra sala dice que somos un poquito más. Vamos a dar unos minutos más. El profe Snyder se unió también, la profe Heidi. Vale, tenemos 6 jugadores en este momento. El profe Elkin también se decidió jugar con nosotros, muy bien. Vamos a probar nuestras habilidades en el campo del lenguaje y del idioma español. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. No sé si alguien más se vaya a unir. Vamos a empezar entonces. Recuerde que en su dispositivo van a aparecer 4 colores
Cada uno de esos colores tendrá una figura y ellas representarán en su orden las opciones de respuesta para cada una de las preguntas. Entonces vamos dando inicio a nuestro quiz de razonamiento verbal. La primera pregunta no tiene peso en el juego, pues no tiene valor, pero nos ayuda a probar las opciones. ¿Vale? La primera pregunta dice, llegando a la meta, adelantas en una carrera a la persona que va en el segundo lugar. ¿En qué puesto quedas? ¿En el primero, en el segundo, en el último o en el tercero? Entonces recordemos que allá en su dispositivo aparecerá el color y la figura. Entonces allá es donde decidimos. Ya tenemos 5 respuestas, entonces listo. 6 respuestas, ya se va terminando el tiempo. Y vemos que la respuesta correcta es en el segundo lugar. Vale. ¿Por qué? Pues básicamente si pasamos al que estaba de segundo, nosotros tomamos su posición, ¿no es cierto? Vale. Ahora sí vamos con las preguntas que tienen que ver directamente con nuestro ejercicio de actitud y razonamiento verbal. Vamos a empezar con los sinónimos. Un sinónimo de la palabra infausto es afligido, desagradable, indigente o desventurado. Ya tenemos una respuesta. Infausto. Perfecto. El sinónimo correcto es desventurado. Les cuento que cada una de las preguntas tiene tiempos diferentes para dar la respuesta. Entonces vamos a estar pendientes del tiempo en el lado izquierdo de la pantalla. La profe Paola va de primeritas en este juego. Vamos con un antónimo. El antónimo de la palabra amputar será injertar, agregar, pegar o suturar. Vamos buscando también el campo semántico al que corresponde la palabra amputar. Ya tenemos 6 respuestas, creo que podemos omitir el paso del tiempo. El antónimo es injertar. Vamos a ver cómo va el podio. El profe Elkin pasó a ser primero. Vamos con la siguiente pregunta. Una analogía. Vamos a recordar nuestra época de colegio. Tal vez a algunos de ustedes les tocó ver el tema de las analogías en el colegio. La analogía patente es a latente, como se completa con la siguiente pareja de términos. Debemos entonces buscar un par de palabras que completen la relación que existe entre patente y latente. Puede ser grandioso o oculto, ideal o real, extrovertido e introvertido, locuaz y lacónico. Todavía no tenemos respuestas, bueno, ya tenemos la primera. Tal vez tengamos allí dudas con respecto a la relación que se establece entre la primera pareja de palabras, pero podemos ir revisando las opciones de respuesta. Y entre esas parejas existe relación y si la comparte con la pareja propuesta. Bien, nos quedan unos segunditos todavía, falta alguien por responder. Bueno, la respuesta correcta es extrovertido, introvertido. Más adelante vamos a revisar por qué. El profe Elkin sigue de primeras. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Esta tiene un poquito menos de tiempo, así que vamos revisando. La frase, han habido docenas de atentados contra la población civil, ¿está escrita de forma correcta, verdadero o falso? ¿Habrá algo en esa oración que no corresponde? Vale, tenemos respuestas completas, muy bien. Es falso, perfecto. Continuemos. Ha subido la profe Stephanie en la posición de aquellos que van llegando a la primera. Pregunta número 6. Vamos a hablar de inferencias.
Teniendo en cuenta la siguiente información, ¿cuál es la inferencia correcta? Alejandra trabaja de jueves a sábado, pero tiene una reunión el miércoles. Mañana es martes y Alejandra va todos los lunes al gimnasio. Las inferencias son: pasado mañana Alejandra tiene el día libre, Alejandra hoy va al gimnasio, ayer Alejandra tenía que trabajar y todos los miércoles tiene reunión. ¿Cuál de esas frases es una inferencia que se puede concluir de la información que se nos ha dado, de la información acerca de Alejandra? Vale, tenemos 6 respuestas. Muy bien. Alejandra hoy va al gimnasio. Perfecto. Sigamos. Continuamos en los mismos lugares, en las mismas posiciones. Pregunta 7. Vamos a buscar una idea principal. Leeré el texto porque se ve un poco pequeño. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles, que padecen enfermedades más graves. Vamos a buscar la idea principal de ese párrafo. La ira, la ansiedad y la depresión producen enfermedades crónicas. Ay, caray. La recuperación de algunas enfermedades solo se da en ausencia de las emociones. La ira, la ansiedad y la depresión hacen a los pacientes vulnerables. ¿Cuál será la idea principal de ese párrafo? Todavía nos quedan 20 segunditos. Vale, hemos completado el número de respuestas y la opción correcta es: algunas emociones enferman e impiden la recuperación de ciertos pacientes. Vamos con la siguiente pregunta. Ha subido la profe Lorena y la profe Mayra, ocupando el segundo y tercer puesto. Nos quedan solamente 3 preguntitas. Vamos a hablar ahora de términos excluidos. ¿Cuál de los siguientes términos debe excluirse por no tener una relación con la palabra grandioso? Maravilloso, grandilocuente, estupendo o formidable. Una de esas palabras no guarda ninguna relación con la palabra grandioso. Bien, alcanzamos a completar el tiempo. La palabra grandilocuente no tiene relación con la palabra grandioso. Bien, sube la profe Stephanie, sube el profe Snyder. Vamos a hablar de organización de frases. Tenemos 4 frases y debemos organizarlas de tal manera que el texto que se construya sea coherente y cohesivo. La frase 1 dice: Don Quijote representa lo espiritual, el idealismo. La 2, la interpretación más común lo representa como una dualidad. La 3, los críticos han dado diversas interpretaciones de Don Quijote y Sancho. La última, Sancho sería la representación de lo material. Deberíamos entonces buscar ahora cuál es el orden que deberían tener esas frases para tener un texto completo, cohesivo y coherente. Bien, nos queda todavía bastante tiempo. Más o menos 20 segunditos. Creo que no nos falte sino una sola persona por responder.
Bien. Más adelante vamos a revisar entonces cómo debía quedarnos ese pequeño párrafo, habiendo ya organizado las frases. Bueno, nos quedan únicamente 2 preguntas. Hay que completar esta oración con 2 conectores. Hay un espacio. La bulla persista, no dejaré de leer. Espacio, me dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Las opciones son aunque, porque, aun cuando, por ello, como, asimismo, por más que, ni. ¿Cuál será el par de palabras que deben ir en esos espacios? Bien. Por más que la bulla persista, no dejaré de leer ni dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Bien. Sube la profe Heidi nuevamente. El profe Elkin va de primeras, va a la cabeza. La última pregunta. Esta última también es de completar, pero vamos a revisar en este caso las palabras que completan esa oración de forma lógica. La concepción sobre la cultura elitista está, espacio, de manera evidente, a la preservación de la espacio social. Encaminada y discrepancia, orientada y desigualdad, dirigida y mejora, jerarquizada y nivelación. Estamos haciendo aquí uso de la coherencia en la construcción de textos. Nos quedan casi 10 segundos. Perfecto. Orientada y desigualdad. Bien, vamos a ver cómo nos quedó el podio. Creo que ya vamos sabiendo cómo íbamos, ¿no? La profe Stephanie queda de tercera, la profe Lorena de segundas. Y el primer lugar para el profe Elkin. Profe Elkin, felicitaciones. Heidi quedó en el puesto 4. Bueno. Si ustedes me lo permiten, entonces voy a compartir de nuevo la presentación para que regresemos al tema que nos reúne el día de hoy. Bueno, espero que les haya ido bien en el ejercicio. Digamos que el número de respuestas puede ser engañoso con respecto a lo que realmente sabemos hacer con el idioma, ¿no? Con la lengua. Entonces, recordar la diferencia entre aptitud y razonamiento verbal. Ya hicimos nuestro ejercicio de Kahoot. Una de las preguntas más frecuentes con las que nos encontramos a la hora de enfrentarnos a una prueba, especialmente de estas, de las que muchos dependemos para mejorar nuestro nivel socioeconómico, cambiar las expectativas que tenemos con respecto a nuestro trabajo y demás, es qué hacemos cuando no sabemos cuál es la respuesta correcta o cómo encontrar la respuesta correcta en un determinado momento cuando las opciones son muy parecidas o cuando definitivamente no tenemos mucha idea hacia dónde dirigir la respuesta. Entonces, les cuento, hay 3 tipos de opciones que nos podemos encontrar a la hora de responder una pregunta. Pero se eliminan de la siguiente manera. Se eliminan por impertinencia, por redundancia o por irrelevancia. Generalmente las preguntas tienen 4 opciones de respuesta y podemos encontrarnos con que una de esas opciones de respuesta sea impertinente o sea redundante o sea irrelevante. O puede que encontremos más de una de ellas.
que haya opciones impertinentes e irrelevantes o redundantes e impertinentes, en fin. ¿Cuándo una opción de respuesta es impertinente? Básicamente cuando está fuera de la temática o no responde a lo que se pregunta. Ese tipo de opción de respuesta que no nos dice absolutamente nada. Una opción de respuesta redundante es aquella que repite información que ya se ha dicho en el texto o que repite información que se da en otras opciones de respuesta. Y finalmente, las opciones irrelevantes son aquellas que no le aportan nada a la resolución de la pregunta o que básicamente no son significativas para dar respuesta. Entonces vamos a tener en cuenta eso a la hora de mirar esas opciones. Nuestro cerebro lo hará automáticamente, dirá, bueno, esta opción no tiene nada que ver con lo que me están preguntando y nosotros ya sabemos que es una opción impertinente. O la opción que me dan aquí en algún momento repite información que ya está arriba, es una información textualmente igualita, entonces ya sabemos que es una opción redundante y pues iremos eliminando esas opciones para dejarla que pueda ser correcta. Existen 4 tipos de razonamiento y unas formas en las que se nos presentan en las pruebas. El primero de ellos es el razonamiento semántico, aquel que tiene que ver con el significado de las palabras y las relaciones que se establecen entre ellos. Los famosísimos sinónimos y antónimos que nosotros estamos viendo desde primaria y que en ocasiones nos cuesta tanto encontrar a la hora de hablar para no ser repetitivos. Y además, en este grupo del tipo de razonamiento semántico encontramos además las analogías. El segundo tipo es el gramatical y es el que tiene que ver con lo que tradicionalmente se conoce como hablar o escribir correctamente. Pero, pues digamos que desde la lingüística tiene que ver con la manera como combinamos las palabras para que las oraciones sean correctas. Encontramos acá los solecismos, los queísmos y dequeísmos. Cuando eliminamos el que en la construcción gramatical de que, por ejemplo, y los solecismos de los que vamos a hablar en un momento. El tercer tipo es el razonamiento de lectura, y es allí donde encontramos la lectura crítica. Entonces, si nos damos cuenta, este componente de lectura crítica que se evalúa en la prueba de ingreso es solamente una pequeña parte de todos los tipos de razonamiento que se nos están valorando o evaluando a través de la prueba. ¿Qué más encontramos? Encontramos inferencias, como la que vimos hace un momento, encontramos la búsqueda de ideas principales, se nos evalúa, se nos valora también el vocabulario que tenemos. Y finalmente, aunque no exista una pregunta en la que debamos escribir la respuesta con nuestro puño y letra, pues, se hace esta valoración, esta evaluación del razonamiento de la escritura a través de unas estrategias como la organización de enunciados, la búsqueda de conectores y el completar las oraciones que se encuentran incompletas. Bueno, entonces vamos a ir revisando cada uno de estos elementos. Nosotros teníamos allá en nuestro quiz un ejercicio de sinónimos y era buscar el sinónimo de la palabra infausto. Pues existe un problema y es que nosotros no tenemos en muchas ocasiones un vocabulario muy amplio. Entonces, nuestra biblioteca mental carece en muchas ocasiones del significado de algunas palabras. Entonces, es posible que no conozcamos el significado de la palabra infausto, pero eso no significa que vamos a dejar de contestar esta pregunta porque no conocemos un sinónimo. Recordemos también que el sinónimo es aquella relación que se establece entre dos palabras que tienen un significado parecido. Ocurre en las pruebas de ingreso que lo que se nos pide es básicamente intercambiar palabras. Y lo que estamos haciendo es buscando sinónimos de ellas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Buscar la misma categoría gramatical. Entonces, nosotros sabemos que la palabra infausto es un adjetivo, es la característica que tiene algo o alguien. En este caso, infausto y desventurado son sinónimos, comparten el mismo significado.
Y decíamos hace un momento, bueno, y si yo no conozco el significado de la palabra infausto, busco en las otras opciones qué relación existen entre ellas. Afligido, indigente y desagradable no tienen relación entre ellas, al menos no una evidente. Entonces podemos nosotros, por descarte, buscar aquella que se acercaría mucho más a la palabra propuesta. Tenemos acá dentro del material que se les entregó a ustedes la semana pasada un texto acerca de Tchaikovsky y una pregunta que está relacionada precisamente con la búsqueda de sinónimos dentro del texto. La pregunta es, en la oración blanco de los más inauditos ataques musicales, la palabra subrayada que es inauditos, puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra injustos, extraños, ofensivos o improcedentes. Yo aquí le voy contando una cosa. Cuando nosotros somos lectores frecuentes, cuando tenemos ya un hábito lector, podemos darnos ciertos lujos. Y pues yo espero que ustedes tengan ese hábito lector y puedan tomar esta idea y aplicarla de aquí en adelante, al menos mientras nos estamos preparando para la prueba. Y es que a veces no es necesario leer todo el texto que acompaña a la pregunta. No digo que lo haga siempre, pero es una estrategia que podemos utilizar de vez en cuando. Cuando, en este caso, yo no necesito ir al texto original para saber cuál es la pregunta resaltada y en qué contexto se encuentra. Estamos hablando de ataques, estamos diciendo que son inauditos, le estamos dando una cualidad, una característica a esos ataques. Entonces, si yo conozco el significado de la palabra inauditos, podré fácilmente encontrar el sinónimo, una palabra que tenga el mismo significado o uno semejante, sin necesidad de ir al texto y buscar allá, porque claro, primero lo leemos todo, ¿cierto? Luego voy a la pregunta, voy a las opciones de respuesta, ¿y qué hace la gente generalmente? Se devuelve al texto a ver dónde es que está la palabra inauditos. Pues resulta que estamos perdiendo tiempo valioso. Entonces, esa es una estrategia que usted puede utilizar si confía en su habilidad lectora. Ahora, en este caso, inauditos es sinónimo de injustos. Entonces, se va colocando allá en su guía, en su material, el material que le entregaron la semana pasada, la opción correcta que es injustos. Continuemos. Vamos a hablar de antónimos. Los antónimos son aquellas palabras que guardan una relación también con el significado de las otras, pero esta vez un significado contrario. Cuando estábamos haciendo el quiz, yo les decía, busquemos el campo semántico de la palabra amputar. Bueno, ¿y qué es eso del campo semántico? Esa palabra, por su significado, tiene una serie de palabras, de familia de palabras que están relacionadas, por ejemplo, con el campo científico o con el campo médico. Y nosotros sabemos que amputar significa quitar una parte. Y entonces lo que yo estaré buscando en este caso es todo lo contrario. Algo que tenga que ver con unir. Entonces acá tenemos varias que nos pueden servir: injertar, pegar, agregar y suturar. Entonces recordemos que existen opciones para ir eliminando una de esas respuestas que nos dejan allí. Yo, por ejemplo, podría decir que la palabra suturar como opción de respuesta es impertinente, porque a pesar de que pertenece al campo semántico de amputar, pues no tiene que ver necesariamente con el hecho de quitar una parte, sino más bien con una de las partes de injertar, de pegar, de agregar, ¿verdad? Pero no necesariamente con amputar. Y entonces, la palabra que tiene el significado contrario a amputar, habíamos dicho que era injertar. Continuemos. Recordando por allá nuestros años de bachillerato, tal vez algunos de ustedes recuerden las analogías. Tienen una particularidad, y es que tienen una forma especial
para ser leídas. Una analogía es básicamente una forma de razonamiento y no se usa únicamente en el área del lenguaje o en el campo léxico, sino también en el campo matemático, en el campo de la biología. Y entonces lo que hacemos es comparar y encontrar características o atributos entre las partes de la analogía. ¿Qué es lo que los hace semejantes? A pesar de que sus elementos, los elementos que componen la analogía, en este caso 4 palabras, sean completamente diferentes por definición. Entonces, lo que hacemos es buscar la relación que existe entre la primera pareja de palabras para, de esa manera, buscar aquellas que completarían la analogía y darían razón a ese atributo, a esa característica que las hace semejantes. Entonces, patente y latente hace referencia a cosas que están a la vista. En el caso de patente, que podemos encontrar, digamos que a simple vista, ¿sí? Lo latente es aquello que no se encuentra a simple vista, aquello que está escondido, que necesita ser encontrado. Y en este caso, la pareja de palabras que comparte la misma relación es extrovertido e introvertido. Extrovertido, aquello que se deja ver, aquello que encontramos a simple vista. Y lo contrario será introvertido. Bien. Les recuerdo que pueden ir dejándome las preguntitas que tengan ahí en el chat y al final las estaremos revisando y estaremos entre todos compartiendo esas ideas y esas dudas que tengamos. Bien, hablemos ahora de los solecismos. Un solecismo es un error en la estructura de una oración. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en español los sustantivos van acompañados de adjetivos, para que nos digan cómo son esos sustantivos. Que los verbos, que son acciones, van acompañados de adverbios, que nos dicen cómo se realizan o se llevan a cabo esas acciones, y así sucesivamente. Cosa diferente ocurre con el inglés. En el inglés primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Primero se nos dice la característica de ese elemento que es el sustantivo. Pues en español existen varias formas de solecismo y una de ellas es esta que encontramos acá. Es la pluralización del verbo haber. Se presenta muy frecuentemente y es que, pues, digamos que en la práctica nosotros no hacemos, digamos, la referencia o no somos conscientes de que el verbo haber es el único verbo en español que no tiene un plural. Entonces, se utiliza generalmente como un verbo auxiliar. Entonces, yo puedo decir, he estado hablando por una hora. Mi amiga ha ido a la tienda por un café. Y sabemos nosotros que ese verbo haber funciona como una partecita más del verbo principal, del verbo estar o el verbo ir, pero el verbo no admite en español un plural. Entonces no podemos decir habían, sino había. No podemos decir hubieron, sino hubo. No podemos decir habemos, sino hay conmigo. Entonces, en este caso particular, la frase han habido es incorrecta, porque debería eliminarse el plural del verbo haber, en este caso con la N de la palabra han. Y existen otras, unas de concordancia, por ejemplo, cuando hablamos nosotros en clase de vamos a buscar las palabras claves. Entonces, ese, por ejemplo, es un error de concordancia. Deberíamos decir las palabras clave. La S en ese adjetivo sobra, ¿sí? Y hay una gran cantidad de solecismos que nosotros solemos pasar como si fueran, pues digamos, correctos. Hablemos ahora de las inferencias. Esta es solo una de las habilidades que se tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo procesos mentales de razonamiento verbal. Nosotros podemos encontrar una gran cantidad
de habilidades. Entonces, encontramos la habilidad de sintetizar, encontramos la habilidad de resumir, encontramos que son diferentes. Más adelante, si tenemos un tiempito, las distinguiremos. Encontramos habilidades como analizar, y hacer inferencias consiste básicamente en extraer, proponer, sacar, dar un juicio o una conclusión a partir de cierta información. Esa información puede ser explícita o puede ser implícita. Aquí la historia de Alejandra nos da toda la información explícita, pero la inferencia debemos encontrarla nosotros de manera implícita. Entonces, decía la historia, Alejandra trabaja de jueves a sábado, pero tiene una reunión el miércoles. Mañana es martes y Alejandra va todos los lunes al gimnasio. Entonces nosotros ya podemos ir sacando ciertas inferencias a partir de esa información que ya se nos da. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que Alejandra hoy va al gimnasio, o que pasado mañana Alejandra tiene el día libre, o que ayer Alejandra tenía que trabajar, a partir de esa información que se nos da. No podríamos decir, por ejemplo, que todos los miércoles tiene reunión, a pesar de que se nos dice explícitamente que ella tiene una reunión el miércoles. No sabemos si no se puede inferir que todos los miércoles tiene reunión. Solamente este miércoles, que es la información explícita. Ahora, ¿podríamos decir que Alejandra va al gimnasio el día de hoy? Si el día de hoy es lunes, claro, esa es la inferencia correcta. Y en una parte explícita se nos dice que mañana es martes. Eso implica, se infiere que el día de hoy es lunes y que todos los lunes va al gimnasio. Por lo tanto, Alejandra hoy, que es lunes, va al gimnasio. Los textos generalmente pues no están escritos de esta manera como tan desordenada, ¿cierto? Las ideas no se encuentran de esa manera. Pero para el propósito de este ejercicio, pues era importante hacerlo de esta manera. Continuemos entonces con una de las preguntas que se plantea en el material que recibieron ustedes. Aquí sí hace falta hacerle lectura del texto, porque las inferencias requieren de la información implícita y explícita. Por lo tanto, sí o sí hay que leer. Si ustedes me lo permiten, entonces haré lectura de este texto. Cuando en 1099 los cruzados, llegados a Palestina para recuperar Tierra Santa, se aproximaban a Jerusalén y encontraron llanuras en las que crecían cañas llenas de miel, una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían desde hacía semanas. Así, al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronista de la campaña, un episodio que no podía sino evocar un pasaje célebre de la Biblia, en el que se cuenta cómo el ejército israelita, comandado por Jonatán, hijo de Saúl, llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. La caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo, el cultivo de caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y al-Andalus. Las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo. Pero fueron las cruzadas las que introdujeron definitivamente en la Europa cristiana aquel producto que pronto se conoció por su denominación árabe zúcar o azúcar. Ya, hay información explícita, hay información implícita. Tendremos entonces que buscar esa conclusión, ese juicio del que, o mejor, que extraemos de toda esa información. Básicamente podemos decir que los musulmanes dan a conocer el azúcar en Occidente. ¿Por qué? Se nos cuenta ese recorrido histórico de la caña de azúcar, pero finalmente se nos explica cómo fue que los musulmanes la dieron a conocer en esa otra parte del mundo. Vamos a revisar entonces la siguiente parte. Vamos a hablar de la idea principal.
Digamos que este es un ejercicio que solemos hacer nosotros con nuestros estudiantes independientemente de la asignatura en la que nosotros trabajemos. Podemos trabajar en un texto de biología y solicitaremos a nuestros estudiantes buscar la idea principal. Lo haremos en un texto en español, en el área de sociales, lo haremos en religión, lo haremos en matemáticas, pero lo complicado es cómo hacemos para obtenerla, de dónde la sacamos. Pues digamos que una de las estrategias es buscar en la primera parte del texto, se encontrará la idea principal, en algunos casos. ¿Por qué? La idea principal conlleva a unas ideas secundarias, que son las que están después de la idea principal. Entonces esa podría ser una estrategia, pero como no siempre se da, como no siempre ocurre, existe una segunda estrategia, y es buscar en el texto algunas palabras o algunos términos que estén repetidos. Esto significa que esos términos son los que dominan la idea general o la idea principal. Entonces, el texto dice: la prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles que padecen enfermedades más graves. Qué pena con ustedes leerlo tan rápido, pero pues ya lo habíamos leído, entonces ya teníamos cierta información en la cabeza. Hay una serie de opciones aquí que primero no son verdaderas. Y entonces nos remitimos nuevamente a la manera de excluir opciones por impertinencia o por irrelevancia, ¿sí? Por ejemplo, la opción azul. La recuperación de algunas enfermedades solo se da en ausencia de emociones. Nosotros sabemos que los seres humanos no pueden estar ausentes de emociones en ningún momento. Por pequeño que sea o por fugaz que sea, la emoción aparece en el ser humano. Entonces, esa opción podría ser prácticamente impertinente. Entonces, vamos sacándola de las opciones posibles. Miremos la opción roja. La ira, la ansiedad y la depresión producen enfermedades crónicas. No es algo que se pueda inferir del texto, por lo tanto tampoco podría ser la idea principal. Y entonces vamos a tener aquí en cuenta esas dos ideas, o mejor, esos dos procesos. Inferir y encontrar la idea principal están relacionados. Yo necesito del proceso de inferencia, de la habilidad de inferir para poder llegar a la idea principal. La opción, algunas emociones enferman e impiden la recuperación de algunos pacientes, es la idea principal de este texto. En este ejercicio también hace falta leer el texto. ¿Por qué? Para poder hacer una afirmación hace falta inferir aquello que necesitamos concluir, pero a través de esa inferencia también encontramos la idea principal. ¿Listo? Vamos a buscar entonces, a leer. Ni las autoridades sanitarias radicadas en la capital guineana, Conakry, ni los vigilantes extranjeros de esta enfermedad vírica que hablan en Meliandú cuando murió Emile Unamuno. Si hubieran estado allí y si hubiesen comprendido que asistían al primer caso de un brote de la enfermedad del virus del ébola, quizás se habrían puesto manos a la obra para despejar incógnitas. ¿Cómo se enfermó el pequeño? ¿Qué hizo? ¿Qué tocó? ¿Qué comió? Si el ébola había entrado en su organismo, ¿de dónde había salido? Una de las características más desconcertantes del virus del ébola, cuya primera aparición reconocida tuvo lugar hace casi 4 décadas, es que desaparece durante años. Desde el brote de 1976, en lo que entonces era Zaire, hoy República Democrática del Congo, y un episodio simultáneo con un virus muy parecido en el sur de Sudán, hoy Sudán del Sur, los brotes de ébola han sido esporádicos. Entre 1977 y 1994 no se confirmó ni una muerte humana por infección del ébola. No hablamos de un virus sutil que se cuela delicadamente entre las personas, causando leves cefaleas y moqueo. Si durante esos 17 años hubiese estado circulando entre las poblaciones humanas, lo habríamos sabido. Vamos a buscar entonces la idea principal para volverla una afirmación. Bien, ¿qué es correcto afirmar? ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Qué se puede concluir?
El ébola es un virus cuyo brote ha durado 4 décadas. Es una opción impertinente, redundante, irrelevante. En este caso es impertinente. Los brotes de ébola tienen ciclos regulares predecibles. Es irrelevante. La respuesta correcta es C. Las causas de los brotes del ébola aún se desconocen. Vale. Vamos a hablar del vocabulario. Habíamos dicho hace un momento que tal vez no tengamos un vocabulario muy amplio, pero el que tenemos debemos usarlo sabiamente. La parte del razonamiento verbal que corresponde al vocabulario se está usando no solamente en el componente de lectura crítica, sino básicamente en todos los demás. Cuando encontramos una palabra cuyo significado desconocemos, tendemos a perder el hilo de lo que estamos leyendo, a sentirnos perdidos y es necesario retomar, releer para poder encontrar nuevamente el sentido de lo que estamos leyendo. Entonces lo que debemos hacer es básicamente tratar de encontrar ideas subyacentes, ideas secundarias que se encuentren alrededor de esa palabra que no conocemos, cuyo significado desconocemos. En este caso, hacemos un ejercicio de término excluido. Este no es tan, digamos que tan reiterativo en las pruebas de ingreso, pero como ejercicio para aumentar ese vocabulario me parece que es bastante prudente y podríamos perfectamente buscar páginas que nos ayuden en este tipo de ejercicios. ¿Qué sucede con la palabra grandioso? Que está aparentemente relacionada con la palabra grandilocuente, porque pues tienen algunas consonantes que se parecen, ¿no? Como el inicio de la palabra, como grandioso y como grandilocuente. El problema es el significado, que la palabra grandioso y la palabra grandilocuente no comparten un significado. Grandioso tiene que ver con maravilloso, con algo estupendo, con algo formidable. Pero el significado de la palabra grandilocuente tiene que ver más con la gran asertividad o con lo ampliamente elocuente que puede ser alguien para convencer, para hablar a las demás personas. Esa es la razón por la cual excluimos a la palabra grandilocuente. Tenemos aquí un ejercicio que también tiene que ver con el vocabulario y es la pregunta 38. No coloqué el texto base porque no hace falta. La misma pregunta nos da toda la información que necesitamos. Dice, cuando en el texto se afirma que con el fin de identificar y orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia, la palabra orientar se puede reemplazar sin perder el sentido por la palabra. Aquí estamos hablando no solamente del conocimiento del significado de la palabra orientar, dirigir, apuntar, centrar y precisar, sino que además necesitamos buscar cuál es la relación que existe entre esa palabra propuesta, orientar, y las demás. Eso, lógicamente, demostrará que tanto manejamos cierto vocabulario. En este caso, la palabra correcta es dirigir, orientar y dirigir. Hacen parte del vocabulario que comparten esos dos sinónimos. Aquí comenzamos con el tipo de razonamiento de la escritura. Como les decía hace un rato, la prueba no hace preguntas abiertas para que nosotros las respondamos de nuestro puño y letra, al menos no esta, para el ingreso a la carrera docente. Pero sí se hace, digamos, o mejor, se llevan a cabo ese tipo de estrategias para conocer cómo está organizado nuestro pensamiento a la hora de escribir. Entonces nosotros sabemos que no existe, digamos, un ejercicio separado de lectura y de escritura. Mientras nosotros estamos pensando si una palabra está bien escrita, nos estamos imaginando en nuestra cabeza si se escribe así, si se escribe con C, si se escribe con J.
porque son procesos paralelos. Son procesos que están unidos. Por esa misma razón se evalúan de esta manera. Y entonces necesitamos organizar estos enunciados para que se evalúe también si a la hora de poner nuestras ideas por escrito, estos escritos, lo que podamos escribir tiene coherencia y cohesión. Si la estructura de los textos que escribimos es correcta. Si la idea se mantiene de principio a fin, por ejemplo. Entonces tenemos las frases, ya las hemos leído. Don Quijote representa lo espiritual, el idealismo, la interpretación más común los presenta como una dualidad. Los críticos han dado diversas interpretaciones de Don Quijote y Sancho. Sancho sería la representación de lo material. Bien. Entonces intentamos con una estrategia. Empecemos con las mayúsculas, con las oraciones que comienzan con mayúscula. Don Quijote representa lo espiritual, el idealismo. Los críticos han dado diversas interpretaciones de Don Quijote y Sancho. La opción 4 no cuenta porque la palabra Sancho, por ser un sustantivo propio, comienza con mayúscula. Entonces, podríamos decir que el texto podría comenzar con la frase 1 o con la frase 3. Y en ese caso tenemos dos opciones para cada una. La opción rosada o rojita y la opción amarilla que comienzan con la frase 3 y la opción la opción azul y verde que comienzan con la frase 1. Y entonces pasaríamos a la segunda. Si nos decidimos porque la oración comienza con la oración 3 o con la frase 3, los críticos han dado diversas interpretaciones de Don Quijote y Sancho. Podríamos continuar con la 2 o con la 1. Don Quijote representa lo espiritual y el idealismo. Y entonces yo ya sé que con esas dos frases, con esas dos partes del texto en general, pues ya va tomando sentido. Comienza haciendo la descripción de esa interpretación de Don Quijote y Sancho, ¿verdad? Inicialmente se nos habla de las interpretaciones. Y la siguiente frase comienza con ellas. Dice que Don Quijote representa lo espiritual. Por lo tanto, lo lógico sería hablar luego de la interpretación de Sancho, por lo que pasaríamos a la 4. Y aquí ya podemos dar nosotros una opción correcta. 3, 1, 4 y 2. Es un ejercicio que en nuestra mente es mucho más sencillo, que lo hacemos nosotros casi que mecánicamente, pero así explicado es un poco más denso. Dentro de esas otras estrategias para la valoración del razonamiento en la escritura se encuentran la búsqueda de conectores a través de completar oraciones. Recordemos entonces que un conector es un tipo de enlace que busca, como su nombre lo indica, unir partes de la oración. Generalmente aquellas que ya tienen un sentido completo. Y lo único que hacen, pues, es básicamente darle un mayor sentido a la oración. Aquí podemos decir que la mayoría de ellas, de las opciones, son impertinentes, porque la segunda parte de la oración deja de tener sentido cuando colocamos alguno de los conectores incorrectos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la opción es, por más que la bulla persista, no deja de leer, ni dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Es algo que llamamos tanteo en otras áreas del conocimiento o deducción, ¿verdad? Es mucho más sencillo de esa manera. Y finalmente tenemos un ejercicio de oraciones incompletas. Aquí hacemos refuerzo del vocabulario y de ese componente de vocabulario. Lo que buscamos es que la oración tenga coherencia, que tenga lógica, que mantenga una temática a través de unas palabras que debemos colocar en esos espacios. La concepción sobre la cultura elitista está encaminada, podríamos decir, de manera evidente a la preservación de la discrepancia social. Entonces aquí ya encontramos un problema, y es que esa opción
es impertinente, no responde, no permite que se lea de manera lógica la frase. La concepción sobre la cultura elitista está orientada de manera evidente, a la preservación de la desigualdad social, y encontramos que esta pareja de palabras tiene mucho más sentido y le da la lógica que requiere esta oración. Bien, compañeros, creo que por ahora es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Tenemos unos minuticos para resolver las preguntas. Permítanme un segundito. Profe Elkin, ¿quieres anotar algo? No, profe, pues aquí la verdad tomando apuntes de esta charla, porque sí hay varios aspectos a tener en cuenta cuando uno presenta esas pruebas. Por ejemplo, lo que tú decías que me parece clave, lo de pues ese bagaje cultural, el conocer las palabras, ese léxico pues que tenemos nosotros, que sí hay que potenciarlo. Por eso una invitación a la lectura. Y yo coloqué una pregunta, profe, la de ¿cuál es la diferencia entre, ¿cómo es? Entre inferir y Ya. Sí, diferir. sí. Digo, diferir no, sino, Sí, ya la vi. y deducir. Sí, señor, sí, ya la vi. Inferir y deducir. Yo no sé si era que no estaba mirando el chat, qué pena. Tranquila, Sí, profe. bueno, lo que pasa es que la inferencia se hace a partir, o bueno, nosotros llegamos a conclusiones o inferimos más bien a partir de elementos mucho más sencillos, mucho más particulares, ¿sí? Vamos a la minucia y de la minucia inferimos, mientras que la deducción se hace a partir de ideas mucho mayores, más, no vamos a decir más generales, porque eso sería un solecismo y daría vergüenza decirlo acá después de lo que hemos aprendido hoy, pero sí de términos generales, mucho mayores, por decirlo mejor. Ya, profe, ya. Sí, tenía esa duda porque en muchas de las preguntas es deduzca y otras infiera. Claro. Entonces las inferencias las construye nuestro cerebro, las construimos nosotros a partir de partes mucho más pequeñas que se nos entregan en el texto. Las deducciones son, digamos que a partir de información mucho más amplia. Mm, Entonces, te voy a poner un ejemplo así de la cotidianidad. Tú llegas a tu casa a trabajar a di tú, no sé, a las 3 de la tarde. mm. Y tú encuentras a tu pareja, a tu esposa, a tu novia en pijama, sin bañar, con una sola vista, con una sola ojeada a la figura de tu pareja, tú deduces que no tuvo tiempo para arreglarse, ¿sí? ¿Verdad? El Sí. tiempo no le dio. Pero tú entras a la casa o entras al apartamento y encuentras la cocina perfectamente limpia, sin un plato sucio, la ropa lavada, la ropa colgada, encuentras la habitación perfectamente arreglada, la ropa guardadita en su lugar. Cada uno de esos elementos te permite inferir que no tuvo tiempo para arreglarse porque estuvo arreglando la loza, porque estuvo lavando la ropa, porque estuvo guardándola, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa deducción se da a partir de elementos mucho más amplios. Mm, listo. Algo así como deducir sería ir de lo general a lo específico e inferir de lo específico a lo general. Sí, podría decirse que sí, Es una analogía. es una analogía, sí, señor. Y entonces existen, por ejemplo, en las ciencias otro tipo de analogías, ahora que hablas de analogías. Es que nosotros no hablamos de analogías únicamente en el campo del lenguaje, que fue donde lo aprendimos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay muchos animales que tienen alas, ¿verdad? Entonces, no sé, un ave, una mariposa, un murciélago. Eh, y sabemos que por analogía todos vuelan, ¿cierto? Y Sí. entonces hacemos la comparación
nos hacemos a la idea de que todos ellos tienen una característica común, y es que uno tienen alas y por ende vuelan, a pesar de que no se cumplen todos los casos, porque sabemos que hay animales que tienen alas pero no vuelan, ¿verdad? Entonces se podría hacer una analogía aparte con esos animales que tienen alas y no vuelan. Ya comprendo. Creo que es clave conocer todas esas minucias, lo que es una analogía, que es un sinónimo, un antónimo. Claro, sobre todo, pues digamos que actualmente en este tipo de pruebas ya no se utiliza tanto el ejercicio en sí de la analogía y buscar la pareja que complementa la cualidad que encontramos o que se nos plantea. Entonces, pero sí, hay ejercicios que lo que buscan es que nosotros encontremos esa comparación o esa analogía en un ejercicio paralelo, como el ejemplo que les ponía hace un rato de las alas, ¿sí? No está explícito, pero se busca esa comparación en otro tipo de ámbitos o de campos. Listo, profe. La profe Diana nos pregunta acá, bueno, nos dice que no sabía sobre este espacio de encuentro, que se enteró hoy por la mañana y quería saber si puede acceder a las grabaciones de los encuentros anteriores. Sí, ahí le estaba contestando preciso a la profe. Le Perfecto. estaba diciendo, profe, me puedes enviar ahí tu correo y si quieres tu número telefónico y te envío el enlace de las sesiones que tenemos grabadas y el cronograma que lo vamos a estar enviando en estos días, un poco porque queremos hacer otra sesión presencial de matemáticas. Entonces estaremos trabajando en ello. Si no hay más preguntas, profe, muchas gracias por esta sesión. Creo que ha sido muy fructífera para todos, para todas, especialmente muchas palabras que es clave. Esas preguntas, por ejemplo, de completar la oración, completar la frase, se presentan mucho, o en el Sí, último examen se presentaron. sí, sí, sí. Entonces, sí vale la pena practicar y esa aplicación que usaste, fabuloso. Entonces, muchas gracias, profe. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero haber ayudado y haber solucionado dudas que tal vez no, pues fueron solucionadas por el camino y que no fueron necesarias ponerlas aquí en el chat. Y bueno, con muchísimo gusto estaré para acompañarlos cuando lo requieran. Bueno, muchas gracias, profe. A todos los profes les recuerdo, la próxima sesión que vamos a tener, la vamos a tener el día miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9 más o menos, o antecitos de las 9 esperamos acabar. Es clave que se conecten. Creo que vamos a tener la sesión de la prueba psicotécnica. Hay que acordarse que ese tipo de preguntas en las que todas son respuestas afirmativas, respuestas positivas, pues tienen algunas cualidades que va a estar acompañando un psicólogo ayudándonos a resolver esas dudas que tenemos frente a ese tema. Entonces, a todos y a todas les deseo un muy buen fin de semana. Recuerde que este espacio es hecho por maestros y maestras para maestros y maestras. Seguiremos aquí en este curso de apoyo para el ingreso a la carrera docente. Entonces, muchas gracias, profes, y nos veremos el miércoles.